Cuando uno se casa, pocas veces piensa en que la vida va a tener complicaciones. Uno se imagina que todo será como una luna de miel eterna, sin obstáculos, y en donde el poder del amor podría vencerlo todo. En sí es la idea que se nos vende en las películas, en las telenovelas. En la realidad, es algo mucho más crudo y duro de aceptar. Cuando conocí a Sandra, fuimos novios. Las cosas iban de maravilla. A mí me encantaba su cuerpo. Ella hacía ejercicio junto conmigo en el gimnasio y solíamos disfrutarnos mucho. Yo era la envidia entre mis amigos, porque Sandra era de verdad una mujer que impresionaba mucho a la vista y que endulzaba el ojo de muchos. Pero en cuanto nos casamos y comenzamos a compartir responsabilidades, la situación cambió mucho entre nosotros, más con la llegada de nuestro primer hijo. Sandra trabajaba a mediodía y dejábamos ese tiempo al bebé en la guardería, pero la maternidad cambió algo en Sandra, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Ella de inicio se esforzaba por mantener la figura, pues subió bastante de peso con el embarazo. Salía a correr 3 veces a la semana, hacía dieta porque tenía miedo de aumentar aún más de tallas. Pero nos vinieron también muchos problemas, tanto económicos, y también una fuerte depresión por parte de Sandra. Ella de pronto se puso mal, no quería salir del cuarto, estaba irritable todo el tiempo, comía y comía con desesperación. Tuve que llevarla al médico. Estos mencionaron que se trataba de una depresión postparto y que tomaría tiempo, tratamiento y mucha paciencia para que ella se repusiera. Me esforcé para que Sandra dejara de trabajar y se quedara en la casa, lejos de todos los problemas de la oficina. Ella estuvo llevando tratamiento basado en medicamentos antidepresivos, también antipsicóticos. Aún así, ella se quedó a cargo del bebé y una niñera en ocasiones nos ayudaba. Todo esto me trajo mucha más carga de estrés. Por una parte, los gastos se incrementaron mucho más, y había algo que ya no funcionaba entre Sandra y yo. Me refiero puntualmente a la intimidad. Siempre me consideré un hombre muy enérgico en ese aspecto, así que por lo regular tenía que salir a correr o iba al gimnasio a desfogar todo aquello, porque el respeto a mi esposa era muy grande y prefería hacerlo de esta manera a tener que buscar una segunda opción para saciar mis apetitos. Pero fue un día cuando, tratando de seducir a Sandra, esta se puso muy irritable, comenzó a gritarme, me pidió que me detuviera. Comenzó a gritarme que yo le daba asco y que no quería que la volviera a tocar en mi vida. Me quedé callado. Me dejaron muy triste sus palabras. Esa noche me quedé a dormir en el sofá, y así los días siguientes. Supe que nuestro fin había llegado, y era necesario tomar una decisión definitiva. El divorcio sería lo mejor. No obstante, en la siguiente visita al psiquiatra, cuando salió Sandra de la consulta, el médico pidió hablar conmigo en privado. Buenos días, doctor. Dígame, ¿cómo sigue mi esposa? Señor Martínez, debo ser muy claro. El caso con su esposa es delicado. No he visto mucha mejora en los últimos 2 meses, sino todo lo contrario. Me temo que su esposa corre un alto peligro. Seré más claro. Hay ciertos tipos de pacientes que se consideran como focos rojos, es decir, son pacientes con altas probabilidades de quitarse la vida. Ya veo, doctor. ¿Y qué es lo que usted recomienda para este caso? Para empezar, señor Martínez, más paciencia. Hay que evitar conflictos, porque un disgusto, una noticia triste, puede desencadenar el punto más crítico en la salud mental de su esposa. Por esto le pido que esté muy al pendiente, y si llega a notar algo, lo mejor es que Sandra se quede hospitalizada en nuestro centro psiquiátrico, donde la estaremos valorando las 24 horas del día. Entiendo que esto no es fácil, señor Martínez, pero créame que aún quedan esperanzas. Las palabras del médico me desalentaban. Por un lado, el estado de salud de Sandra había empeorado, y por el otro, si yo quisiera divorciarme, la cosa no iba a ser tan fácil. Hice un esfuerzo sobrehumano para seguir con todo aquello. Sin embargo, en esos días,
Después de darle muchas vueltas al asunto, decidí que ya no podía aguantarme más, y lo ideal sería buscar una mujer con la cual desahogarme íntimamente. Una chica en la que pudiera poner mi energía y relajarme de todo el infierno que ya estaba viviendo en casa. Fue de esa forma que descargué una aplicación de citas. No sabía mucho de eso. La tecnología no siempre fue mi mejor compañera. Así que mi amigo Armando estuvo aconsejándome sobre cómo usarla. Me garantizó que ahí encontraría a la mujer ideal para lo que estaba buscando. Me entretuve aquel día en el trabajo usando la aplicación, buscando una conquista. En eso me llegó una notificación de que una chica estaba mostrando interés en mí. Me metí a revisar su perfil, tenía curiosidad, y en el encabezado vi una foto de aquella chica y una descripción que decía: soy Leticia, una mujer joven, 22 años, unos 58 de estatura, soltera, dispuesta a la aventura y a la vida nocturna. ¿Qué esperas para escribirme? En la fotografía se mostraba una mujer muy bonita, delgada, piel blanca, cabello muy negro, vestía una falda corta, una blusa y encima una chamarra de cuero. Parecía como una de esas mujeres que escuchan música metal, algo así como muy alocada y extrovertida. Siempre supe que esas mujeres rockeras eran muy aventadas. Intuí que con esa chica podría obtener lo que yo estaba buscando. Miré mi reloj y vi que eran las 6 de la tarde. Medité un poco y le mandé un mensaje privado a la chica. Le saludé y no tardó nada en contestarme. Estuvimos así un par de minutos y al parecer era una joven agradable. Le pregunté si quería ir a tomar un trago en la noche conmigo. Aquella chica dijo que sí, pero ella elegiría el lugar. Terminada la interacción, regresé a mi trabajo. Confieso que me emocioné bastante. La idea de hacerle al conquistador me daba mucha adrenalina. Al salir del trabajo, fui a casa. Serían como las 8:30. Me esperé un poco para que Sandra se tomara su medicamento para dormir y también para que el bebé se quedara dormido. Con aquel medicamento, Sandra no despertaba para nada. Aquel medicamento la hacía dormir profundamente. Por suerte el bebé también era muy dormilón. Él en cuanto cerraba los ojos, pasaba toda la noche dormido. Cuando todo esto ocurrió, eran pasadas de las 9. Ya estaba todo en orden, y fue ahí que me salí para la calle. Subí a mi auto y le marqué a Leticia para avisarle que iba en camino. Cuando llegué al bar, le saludé de beso y le di un abrazo. Ella de inmediato notó mi musculatura. Oye, haces ejercicio, ¿eh? Mira nada más estos brazos. Ven acá, pidamos algo de tomar porque tengo mucha sed. La belleza de Leticia en persona era mucho más notable que en su foto de aplicación. Además parecía una mujer con una energía muy agradable, muy simpática. Me sentía raro y me sorprendía de la forma en la que las personas, en la actualidad, podemos crear interacciones para romantizar o hacer amistades. Ya sentados en la mesa, Leticia y yo bebimos un tanto. Ella reía mucho, definitivamente se la estaba pasando bien. En el lugar había una banda de rock tocando de fondo y muchas personas comenzaron a llegar. La verdad es que a mí nunca me ha gustado estar entre tanta gente. Leticia terminó notando mi incomodidad y me preguntó que si me estaba aburriendo. Le dije que solamente no me gustaban las multitudes y ahí aproveché para pedirle que fuéramos a un lugar más privado. Leticia sonrió y me dijo que no esperaba que tuviera las agallas para pedirle aquello tan rápido, pero aún así aceptó y salimos de aquel lugar. Yo tenía un buen auto y creo que eso le sorprendió. Ya yendo a bordo, ella me empezó a besar. Luego desabotonó mi camisa y comenzó a tocar mi pecho, que estaba muy bien marcado por el ejercicio. Ella acercó sus labios a mi oído y me dijo: «Es la primera vez que lo voy a hacer con alguien como tú. Hueles a que eres hombre de casa, de esos a los que su esposa los manda y son obedientes como perritos, pero conmigo no será así. Quiero que me domines, que me hagas todo lo que quieras. Seré tuya y más vale que me dejes satisfecha, porque si no, lo vas a lamentar». Fue emocionante escuchar sus palabras. Incluso me sorprendió que me definiera como un hombre casado,
porque en ningún momento yo le había dicho sobre mi matrimonio con Sandra, y la verdad es que no pensaba hacerlo. Por petición de Leticia fuimos a su casa. Ella vivía en un barrio que parecía casi abandonado del mundo. Me dio un poco de escalofríos entrar ahí. Cuando estacioné el auto fuera de unos departamentos, nos dispusimos a subir las escaleras, y así entramos al lugar. La vivienda de Leticia estaba muy limpia, muy bien pintada, los muebles bien alineados. Se notaba que tenía buen gusto. La chica caminó hacia el refrigerador y lo abrió. Noté que tenía una cantidad impresionante de cervezas. Tomó un par y después nos metimos en su cama. Ella estaba muy decidida a lo que iba. De inmediato me metí a las sábanas con ella y comenzó así el acto de la seducción. Le fui quitando la ropa y me asombraba la suavidad de su blanca piel. Su perfume me hizo suspirar y olvidarme de todo lo que estaba pasando en mi vida, de toda la basura que vivía en mi matrimonio. Todo aquello se desvaneció y fue ahí que me liberé, desatando así la bestia que había dentro de mí y que me llevaría a tomar a Leticia con mucha fuerza. Ella llevaba una falda y se la quité. Su prenda íntima con mi mano la jalé tan fuerte que se la arranqué. Aquella demostración de mi fuerza emocionó tanto a Leticia que de inmediato y sin pensarlo se entregó a mí. Ella era mucho más ligera que yo, así que con mis fuerzas pude dominarla de muchas formas y en muchas posiciones distintas. Yo no le daría tregua, sino hasta después de un buen rato que terminamos agotados. Respirábamos agitados, pero ambos con una gran sonrisa. «¡Wow! De verdad que tienes la energía de un caballo de carreras. Sabía que esos músculos y esa condición harían bien su trabajo esta noche». Me sonrojaba lo que me decía Leticia, pero tuve que despedirme. Le dije que al día siguiente trabajaba temprano y ya eran casi las 4 de la madrugada. Me despedí y le dije a Leticia que no era necesario me acompañara a la puerta, porque ella ya se veía cansada y lo mejor era que se quedara ya dormida. Caminé por la sala y en el pasillo noté que había algo que llamó de inmediato mi atención. Sobre la pared había un altar. No supe a qué santo estaba dedicado aquello, porque el cuadro con la imagen estaba tapado con una manta blanca, como para que nadie la viera. No entendía qué ocultaba Leticia ahí. Fui despacio para levantar la manta y averiguar lo que ésta ocultaba. En eso, Leticia me descubrió. «¿Qué tanto andas husmeando, Julián? Ándate con cuidado, aún no te conozco bien, y si me resulta ser un ladrón, no volverás a tener una noche de acción conmigo como la de hace un rato». Me apené un poco con Leticia. «No, nada de eso. No soy un ladrón. Solo que me llamó la atención lo que ocultas debajo de esta sábana blanca. Eso es todo». Leticia sonrió y me respondió. «La curiosidad mató al gato, amigo mío. Así que mejor ve derecho a casa. Descansa. Y si te ha gustado nuestra cita, estoy segura que nos veremos muy pronto». Leticia me dio un beso y salí de aquel lugar. Me dirigí a mi casa. No quise quedarme esa noche a dormir con Leticia y que ella comenzara así a interrogarme sobre mi vida. Yo no quería y no iba a decirle que era casado. Yo solo la quería a ella, para tener una relación en la que pudiéramos tener momentos a solas para darnos placer. Y esto se lo hice saber en la segunda cita. Le dije a Leticia que yo no quería compromisos, solamente un espacio para pasarla bien un rato. Leticia no hizo muchas preguntas. Ella estaba encantada con todo lo que yo le daba, y yo lo sabía. Jamás en la vida había provocado tal efecto en una mujer. Pero también es real que Leticia sabía disfrutar de la intimidad. No era cohibida, no había barreras para ella, cosa que en el pasado y con mi esposa sí llegué a notar. Esos bloqueos mentales hay veces que no dejan que las mujeres disfruten plenamente a un hombre. Y luego nos andan echando a la culpa que no sabemos hacerlo. En fin, que el tiempo transcurrió. Una vez a la semana yo aplicaba lo mismo, de esperar a que Sandra se durmiera, y en ocasiones yo le daba un poco más de dosis para asegurarme de que todo estuviera a mi favor. Una noche, estando en la cama con Leticia, no sé qué me pasó, pero en lugar de ser rudo como de costumbre, fui tierno, romántico. Mis caricias sobre su piel eran suaves.
Ese día, innegablemente le hice el amor, porque me di cuenta que me había enamorado de ella. Leticia lo notó, y en cuanto terminamos me preguntó: ¿qué fue esto que acaba de suceder, Julián? Se sintió distinto. Te sentí muy mío, y me sentí completamente tuya, como si estuviéramos enamorados. Te confieso que es la primera vez que me pasa. ¿Tú qué piensas? ¿Sentiste lo mismo? Me puse muy nervioso. Sabía que era real ese amor que sentía por Leticia, pero ella no sabía que yo era casado, y no pretendía decírselo, porque tampoco me iba a divorciar así nomás. Fui muy estúpido en ese momento por la forma en la que le respondí. La verdad es que sí, Leticia. Sí sentí que algo ha cambiado entre nosotros, pero eso no es lo que busco. No quiero nada de eso. No tengo tiempo. Creo que lo mejor es que ya no nos veamos. Y dado que hemos llegado hasta este punto, considero que lo mejor es que ya no nos veamos. No quiero herirte, pero yo no soy para ti. No busco amor ni nada de eso. Solo necesito relajarme y olvidarme del infierno que es mi vida. Al escuchar Leticia que no había una posibilidad para que comenzáramos algo formal, ella agachó la cabeza y comenzó a llorar. Perdona, Julián. No pretendía que esto se saliera de control, pero desde hace semanas me di cuenta que me enamoré de ti, pero tenía miedo de perderte, por eso no te lo había dicho. Ahora que de todos modos te irás, no pienso rogarte, solo me queda agradecerte porque de verdad lo disfruté bastante. Me vestí y caminé por el pasillo que daba a la puerta. No sé si fue por el aire o por qué razón, pero el cuadro del altar que Leticia ocultaba en la pared, de pronto, por una fuerte ráfaga de viento, fue despojado de la sábana blanca que lo cubría, dejando ver ante mis ojos una imagen de lo que ahora sé es la Santa Muerte. Aquella imagen me miraba fijamente, me atemorizaba, me sentía amenazado, como si su presencia pretendiera defender a Leticia, a quien justo le acababa de romper el corazón. No di ni un paso cuando aquello ocurrió. Me quedé paralizado por un momento. El silencio fue interrumpido cuando escuché que en el fondo de la habitación, Leticia comenzó a llorar con más fuerza. Fui caminando hasta allá y me asomé. No hice ruido. Ahí fue que la vi, sentada en el piso al costado de la cama, dándome la espalda. Estaba agazapada y sufriendo por lo que acababa de ocurrir entre nosotros. En ese momento supe que la había dañado con mi rechazo. De verdad que me dolía. Ella era una buena chica, hermosa, era una diosa en las artes del amor. Ella sería mi mujer perfecta y yo la amaba, pero la realidad es que yo estaba casado y mi matrimonio era una gran carga para mí, porque sabía que si dejaba a Sandra en esas condiciones, ella corría el gran riesgo de quitarse la vida. Me fui de su departamento sintiendo una gran culpa. No miré atrás. Pretendía olvidar todo lo vivido con Leticia, volver a casa y seguir soportando la vida miserable junto a Sandra. Las semanas transcurrieron. Sandra comenzó a mostrar ciertas mejoras. Ella sonreía más y salía a caminar para ejercitarse. Sabía que ella estaba volviendo, estaba brillando nuevamente. Me daba gusto por ella, por mí no, porque durante toda aquella oscuridad, algo en mí se rompió. Mi amor hacia Sandra se apagó, y yo estaba esperando a que Sandra mejorara para poder pedirle el divorcio. Era una realidad que no podía dejar de pensar en Leticia, y siendo un hombre libre, mi intención era buscarla, pedirle que fuera mi mujer y formáramos una vida juntos. Pero no fue necesario buscarla. Leticia apareció en mi vida, pero no de la forma que me hubiera gustado. Fue para la primera salida en familia, que Sandra, el bebé y yo fuimos al centro comercial para comer e ir al cine. Estábamos sentados comiendo cuando comencé a sentir una extraña sensación de que alguien me observaba. Escalofríos recorrieron mi cuerpo. Fue así que al voltear hacia un punto de la plaza, pude ver que Leticia me observaba. Su rostro mostraba un fuerte enojo, decepción. Seguro se sentía traicionada porque siempre le oculté que era casado y tenía un hijo con Sandra. Sentí pánico de verla, tanto que me perdí de lo que Sandra me estaba platicando. ¿En qué estás pensando, Julián? De pronto te pusiste muy raro, como si te hubieras ido. Le contesté a Sandra que estaba bien,
que solamente mi mente divagó sin razón alguna. Cuando volteé a ver hacia aquel punto donde estaba Leticia, ella ya no se encontraba ahí. Traté de no sugestionarme, pero era muy real que la mirada que Leticia me hizo fue la de una mujer enojada, la de una mujer que pretende vengarse y hacerle la vida imposible al hombre que le ha traicionado, al hombre que le ha roto el corazón. Traté de reincorporarme a la interacción con Sandra. Seguimos comiendo y en eso, un trozo de comida se me atoró. Comencé a toser y no podía respirar. El tiempo pasaba y la desesperación me estaba invadiendo cada vez más. Leticia no tenía idea de cómo ayudarme. Mucha de la gente que estaba ahí presente tampoco. Solamente me veían cómo tosía y cómo me llevaba las manos al cuello. Sentía que era muy difícil poder salir de aquella situación. Incluso pensé que moriría. Por la falta de oxigenación, terminé cayendo al piso y quedé inconsciente por algunos segundos. De no ser porque milagrosamente, un hombre que sabía de primeros auxilios me dio atención y gracias a su ayuda es que sigo con vida. Debo contarles que en el breve instante que estuve inconsciente, me vino a la mente una imagen, algo aterrador. Aquello era la Santa Muerte, la misma que protegía a Leticia y la misma que ella tenía en el altar en su casa. Supe que aquello era un aviso de que esa entidad, la Santa Muerte, estaba protegiendo a Sandra y mientras ella estuviera sufriendo, yo corría un peligro. A partir de aquí mi vida se convirtió de verdad en un infierno, porque muchas cosas comenzaron a ocurrir. Mi vida por completo se fue al declive. Para empezar, el lunes siguiente que llegué al trabajo, me encontré con la noticia de que estaban haciendo recorte de personal. Desafortunadamente, aquello me tocó a mí. No había explicación alguna. Realmente, la mala suerte estaba afectándome en mi vida, en todos los aspectos. Con aquella falta de trabajo, la falta de empleo trajo muchos más problemas a mi matrimonio, porque el dinero comenzó a faltar. Estaba yo desesperado. Comencé a vender algunas cosas, a pedir préstamos, porque por más que yo intentaba, en ningún lugar me querían contratar. Más allá de esto, y para complicar aún más las cosas, la relación entre Sandra y yo no iba del todo bien. Pese a que ella había vuelto a ser la bella mujer que siempre fue, yo ya no sentía deseos de tocarla. Yo le había perdido el gusto y el amor durante toda aquella etapa oscura que ella vivió. Esto de alguna manera le metió en la cabeza la sospecha de que yo estaba con alguien más. Por eso ya no la tocaba. No sé cómo, pero Sandra descubrió la contraseña que yo tenía en mi celular. Y de esta forma, en una ocasión que yo dormía, ella comenzó a indagar y descubrió algunas fotos que Leticia me había mandado en ropa interior. En algunas otras, Sandra se encontraba completamente desnuda y había dedicatorias hacia mí. Sandra no pudo con aquello. Y a la mañana siguiente, tuvimos un pleito muy fuerte, como consecuencia de esto y de que yo no era un hombre económicamente funcional. Sandra agarró sus cosas y se fue. Me dijo que jamás iba a volver, que yo era un maldito cerdo, un patán, que era un pésimo ejemplo para nuestro hijo, y por ello ella lo iba a alejar de mí. Pensé que lo decía solamente porque estaba molesta, y que ya se le iba a pasar. Sin embargo, las cosas no fueron así. De un día para otro, Sandra ya ni siquiera estaba viviendo en la ciudad. Me dijo que no quería nada de mí, ni mi dinero ni mis atenciones, porque para ella, yo ya no existía. Sufrí mucho con todo aquello, porque en realidad, lo que pasara con Sandra me tenía sin cuidado. Pero yo amaba a mi hijo, y estaba consciente que yo tenía todo el derecho a verlo, a cuidarlo, a criarlo y a guiarlo, porque aunque sé que obré mal, la realidad es que eso no me impedía ser un buen padre. De verdad que las cosas estaban prácticamente en el peor de los agujeros. Yo me sentía solo. No tenía absolutamente nada. El banco estaba a punto de quitarme la casa y no tenía para dónde ir a vivir. Además de esto comencé a enfermar. No sé si fue de tristeza o por algo más, porque también, en las pocas noches que lograba dormir, yo tenía muchas pesadillas. En muchas de estas aparecía presente la Santa Muerte. En muchas otras, soñaba con Leticia. Hacíamos el amor como en nuestros mejores tiempos, pero al final, ella terminaba haciéndome daño. En esas pesadillas, ella se terminaba convirtiendo en algo demoníaco, y aquello siempre acababa con mi vida. Ya eran demasiadas coincidencias.
Intuí que ella estaba utilizando algún tipo de brujería en mi contra, porque no había otra explicación que me diera a saber el por qué mi vida cambió tan radicalmente de un día para otro. Las fuerzas de mi naturaleza no podían haber provocado aquello. Era una verdad que algo más fuerte y oscuro estaba interviniendo. Tuve que armarme de valor para ir a hablar con Leticia. Tenía que pedirle una disculpa, a darle una explicación, y si fuera necesario rogarle que parara todo aquello, porque yo no merecía sufrir a ese nivel. Subí a mi auto y fui hacia su departamento. Fue muy complicado localizarla, porque ella trabajaba y casi estaba todo el día afuera. Para una ocasión que estuve toque y toque en la puerta del departamento de Leticia. Al ver que no abría y que yo hacía mucho ruido, una señora vecina, la cual ya estaba un tanto anciana, me llamó y me dio los buenos días. Buenos días, joven. ¿Qué anda haciendo usted por acá? Ah, no me diga. Otra víctima más de aquella bonita chica. Ya sabía yo que detrás de esa cara tan preciosa se encontraba un demonio oculto. Pero vaya que ustedes los hombres son demasiado pendejos y siempre caen con la de la cara bonita. Aquella señora me invitó a pasar a su departamento. Yo no sabía por qué, pero sentí una extraña confianza hacia ella. El lugar donde vivía estaba bastante descuidado. Era entendible, la mujer ya se veía cansada y seguro le costaba mucho trabajo mantener en orden todo aquello. Siéntate, muchacho. No me gusta dar malas noticias, pero esa muchachita Leticia nunca me ha caído bien. Al principio se presentó como alguien muy amable, pero después supe que se dedicaba a las prácticas oscuras. A mí no me da miedo, porque yo también me dedico a eso. Por eso es que te quiero ayudar. Te he escuchado tocar todos estos días en la puerta de la muchacha. La otra vez me asomé y vi que traes una energía muy fuerte cargando. Déjame decirte que si alguien no te la quita, te vas a petatear, te va a cargar la chingada. Realmente me sorprendió lo que la mujer me estaba diciendo, y no tenía idea de por qué ella me pretendía ayudar, así que le pregunté. Oiga señora, pues es que yo no la conozco, y créame que le tengo respeto, pero ¿por qué es que quiere ayudarme? No la entiendo. La señora se me quedó viendo mientras preparaba una especie de té. Luego me dijo, hay cosas que tú no puedes ver, muchacho, pero yo sí. En el futuro créeme que hay alguien que te va a necesitar mucho. Por ello es que debes vivir. No por nada te pretendo ayudar. De otro modo no me interesaría que te murieras. A final de cuentas, nadie te trajo arrastrando a la cama de esta chica. Me desconcertaban mucho las palabras de aquella mujer, y de seguir viendo cómo ella meneaba algo en la taza, se acercó a mí y me lo dio a beber. Ten, muchacho, no hagas preguntas. Si quieres estar bien, solamente tómate esto. Lo demás déjamelo a mí. No sabía qué hacer. Aquella señora me era completamente desconocida. ¿Por qué razones que debía yo de beber aquello? Estaba un tanto nervioso, y al dar un pequeño vistazo por su casa, vi que tenía una figura de la Santa Muerte, una muy grande. En cuanto la vi, estoy seguro que ella notó mi expresión de miedo, de horror, y ante mi expresión la señora comenzó a decirme: a ti te trabajaron con la Santa Muerte, muchacho. Déjame decirte que yo también trabajo con ella, y sé que esa muchacha con la que te enredaste suele utilizarla para hacer el mal, para dañar. No creas que no sé de todo lo que ella hace. A cada rato se enreda con uno y otro amante, y estoy segura que a todos les ha hecho daño. Por eso es que a ti te está yendo tan mal. Pero no te apures, si me dejas ayudarte, yo te voy a quitar todo lo que te han hecho. Eso sí, tienes que prometerme que de hoy en adelante vas a hacer las cosas bien, porque donde te descarriles un poco más, las cosas se te van a volver a poner feas. Ese va a ser nuestro trato con la Santa Muerte. Así que de hoy en adelante, cero infidelidades y cero verle la cara a la gente, sobre todo a los que más quieres. La sabiduría en las palabras de aquella mujer me llevó a tomar la decisión de beber el líquido que ella me ofrecía. La verdad es que no sabía tan mal. Después de aquello, la mujer me pidió que me sentara en la alfombra de la sala. Ya sentado, no me moví para nada por petición de la mujer. Cerré los ojos
Y en eso noté que la señora estaba arrastrando el mueble donde se encontraba la Santa Muerte. Lo estaba recorriendo para ponerlo junto a mí. Instantes después, ella comenzó a hacer mucha oración. Hacía peticiones también para que yo sanara, para que el mal se me retirara, para que la Santa Muerte me perdonara y me quitara los castigos que habían sido imputados en mi contra por los caprichos de una mujer resentida. La mujer en ese momento me pidió que no abriera los ojos para nada. Así lo hice, y les juro que en ese momento comencé a sentir como si unas manos me acariciaran la cara y después me abrazaran con un cálido abrazo maternal. Instantes después aquello se desvaneció, y la mujer me dijo que la Santa Muerte había aceptado la petición, que ya podía abrir los ojos. Sentí distinto en ese momento, como si el peso en mi espalda se hubiera retirado, como si la culpa hubiera desaparecido. La señora me dijo que ya me podía retirar, pero debía recordar mi promesa. También me pidió que ya no buscara a Leticia, porque eso me podría traer más problemas. Aún así me dijo la mujer que la magia que hizo Leticia aún estaba haciendo efectos y había muchas cosas que ya no se podrían revertir. Ante eso no había nada que hacer. Sin embargo, era necesario aceptar la realidad cuando todos aquellos acontecimientos se dieran al lugar. Fueron pasando los días. Yo estaba más tranquilo, sin embargo extrañaba mucho a mi hijo. Estaba desesperado, porque tenía pocas pistas de su paradero. Sandra no me quería decir dónde estaban viviendo. Solamente me dijo que se habían ido de la ciudad y que no iban a volver. Eso sí, ella prometió que no me iba a pedir nada. Sin embargo, al par de meses, comenzó a llamarme para pedirme dinero. Yo comencé a darle, con la esperanza de ablandarle el corazón, y a ver si así me dejaba ver a mi hijo. Hubo una ocasión en la que perdí la comunicación con Sandra. Por más que le mandaba mensajes o le llamaba, ella ya no contestaba. Pero fue como a los 3 días de eso, que recibí una llamada de Estela, hermana de Sandra. Ella estaba muy preocupada y estaba llorando. Ella me dijo que Sandra había estado muy mal la última semana, que había estado alcoholizada y aparentemente en una profunda depresión. La llamada me la hacía Estela desde el hospital, porque según sus palabras, Sandra se tiró desde el 3er piso. Ella quiso quitarse la vida. Le pedí de inmediato a Estela que me diera la ubicación de donde estaban, y cuando ella me dio los datos, resultó que Sandra estaba en la ciudad. Por palabras de mi cuñada, mi esposa jamás se había ido. Cuando fui al hospital en el que Estela me dijo estaba internada Sandra, había sido demasiado tarde. Las lesiones por la caída habían ocasionado fracturas en el cráneo y daño cerebral bastante severo. Por lo tanto, Sandra no sobrevivió. Ella perdió la vida de una forma terrible. Algo que me preocupaba es que Estela me dijo que ella estuvo viviendo con Sandra todo aquel tiempo, pero por petición suya. Yo no debía saber dónde vivían. Estela me comentó que desde días antes, Sandra parecía como enloquecida, poseída. Tenía comportamientos compulsivos e iracundos, como si se le hubiera metido el demonio. Además que por las noches se despertaba llorando y argumentando que una extraña presencia se encontraba acechándola en la habitación. En ese momento me di cuenta que la brujería que estaba haciendo Leticia no era solamente para dañarme, sino también para dañar a mi esposa. Tristemente ella lo había logrado. Había alcanzado su cometido y mi esposa estaba muerta. Ella no tenía nada que ver en todo este asunto. Sin embargo, pagó las consecuencias de toda la estupidez que yo cometí al haberme involucrado con aquella víbora. Hicimos un funeral para mi esposa. Todo fue muy triste y solitario. Muy pocas personas asistieron. A partir de ahí me hice cargo de mi hijo y he entendido que la vida es mejor vivirla con lealtad, con valores, confrontar la realidad tal cual sea su peso. Sé que debí pedirle el divorcio a mi esposa a tiempo, porque de esa forma, aunque hubiera sido difícil, ella no hubiera estado involucrada en todo este tema tan oscuro. Mi hijo ha ido creciendo, ahora es casi un hombre, y estoy seguro que le he dado buena educación. No me he involucrado hasta la fecha con otras mujeres. No quiero hacerlo sino hasta que mi hijo sea un hombre y tome su propio camino. La brujería es un caso delicado. Estoy seguro que a Leticia ya le tocará pagar lo suyo, si no es que ya lo ha pagado, porque también debo decir que le perdí completamente la pista. Es como si se la hubiera tragado la tierra.
Mientras tanto, yo seguiré con mi vida, porque se me dio una segunda oportunidad, y eso es algo que no todas las veces ocurre en esta existencia.